Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta primera clase de complementos de la materia Dibujo 4, en la cual vamos a continuar lo que fue la introducción al uso de SketchUp, programa con el cual vamos a aprender a modelar en 3D. Bueno, nosotros ya vimos en la primera clase, ya vimos que cuando abrimos el programa nos encontramos con esta interfaz, en la cual esta pantalla de bienvenida, en la cual nos muestra inicialmente las diferentes plantillas con las que nosotros podemos trabajar. Nosotros vamos a usar, ya lo vimos el otro día, vamos a usar la plantilla sencilla con el sistema métrico. Y bueno, y luego brevemente tenemos abajo de las plantillas que podemos utilizar, tenemos los archivos recientes con los que nosotros estuvimos trabajando a medida que vamos utilizando el programa, lo cual ya también vimos en nuestra primera clase. Vamos a abrir una plantilla, como decía, sencilla en sistema métrico. Recuerden que cuando ustedes abren el programa por primera vez, especialmente si no lo usaron nunca, lo primero que tienen que hacer es ir al menú Ventana y buscar en la opción Información del modelo. Se nos va a abrir esta ventana. Vamos a ir a la última opción aquí abajo que dice Unidades y nos vamos a asegurar que nuestro SketchUp está configurado de esta manera, ¿sí? Recuerden también que repasemos. El sistema utilizado, el formato utilizado va a ser sistema decimal. Vamos a tener la longitud en metros, el área se configura todo automáticamente cuando ponemos metros, se configura todo a metros cuadrados, el volumen a metros cúbicos y el intervalo de longitud, que es muy importante esto, yo lo tengo configurado en 0,01 porque muchas veces uno necesita trabajar normalmente en centímetros, no en milímetros. Pero bueno, ustedes de acuerdo a su comodidad lo pueden modificar o cambiarlo al valor que más les convenga, que más les parezca en su práctica diaria. Con esta configuración chequeada cerramos esta ventana y vamos también a asegurarnos que nuestro sistema de medida, esto también ya lo vimos en la clase anterior, nuestro separador decimal en Windows esté configurado con el punto, no con la coma. Tengan cuidado con eso. Un repaso rápido. Lo que hacemos es abrir el panel de control de nuestro equipo y nos venimos a la opción región. Aquí está región. Entramos ahí y se me va a abrir esta ventana. Yo lo estoy desplazando porque se me está abriendo en otro monitor. Presionamos el botón configuración adicional y nos aseguramos que en esta ventanita que dice personalizar formato, en este punto donde dice símbolo decimal esté el punto y no la coma. Si está la coma, fíjense que en el símbolo aquí abajo donde dice símbolo de separación de va a figurar el punto. Si tenían la coma aquí arriba, acá va a figurar el punto. Ustedes tienen que darlo vuelta. Acá tiene que estar el punto y acá tiene que estar la coma. Chequeado esto, podemos cerrar. Si lo tenían al revés, ponen aplicar, aceptar, cosa que nos quede el punto. Van a tener, si este es el caso, van a tener que reiniciar SketchUp para que le tome los cambios. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo configurado de esta manera. Y una vez abierto el programa de vuelta se van a encontrar con que ya pueden usar el punto para separar, para escribir medidas. Por ejemplo, yo voy a hacer una pequeña comprobación, voy a dibujar una línea. Fíjense que en donde dice longitud aquí abajo, el programa me está mostrando efectivamente que el valor que yo estoy ingresando está separado por el punto y no por la coma. Si la separación decimal está dada por el punto, no por la coma. Bueno. Chequeados estas configuraciones iniciales en el programa, vamos a arrancar identificando, vamos a hacer un repaso rápido por algunas cosas que ya vimos la clase anterior y nos vamos a introducir en otras un poco más avanzadas para lo que es el dibujo y la edición dentro del programa. Inicialmente vamos a repasar, nosotros teníamos en nuestra interfaz, teníamos al principio
la herramienta esta, que es el cursor solito, que es la que está seleccionada por defecto, que es lo que nos permite seleccionar las cosas que tenemos en escena. Luego tenemos el borrador, que ya creo que lo vimos. Si no lo vimos, bueno, ya lo vamos a utilizar enseguida. Tenemos la herramienta línea, ¿sí? Que al costadito tiene un triangulito. Aquí al costadito tiene un triangulito que si ustedes lo presionan van a ver que nos salen los distintos tipos de líneas que nosotros podemos generar. La que vamos a usar el 99,999% del tiempo es la herramienta línea. La herramienta mano alzada, que la línea ya la vimos la clase pasada, la herramienta mano alzada lo que nos va a permitir, efectivamente como lo dice su nombre, es dibujar. Yo voy a hacer clic aquí, acá en el punto de origen, nos va a permitir dibujar una línea haciendo clic y manteniendo el cursor en movimiento, nos va a permitir dibujar una línea a mano alzada. Dada la complejidad de las cosas que nosotros vamos a modelar, las características de las cuestiones, las cosas que nosotros necesitamos modelar, es muy poco probable que utilicemos esta herramienta, pero bueno, yo no quería dejar de mostrárselas para que sepan que existe. Yo puedo inclusive dibujar una línea a mano alzada y continuarla hasta llegar al punto en el que la inicié. Fíjense que lo mismo que cuando hacemos líneas simples, que eso lo vimos el otro día, cuando yo llego a este punto y suelto el mouse, el clic izquierdo, fíjense que esa línea se cierra y me genera una cara, lo mismo que pasaba si hacíamos una línea regular, ¿sí? A la cual le dábamos una sucesión de líneas y finalmente terminábamos en el punto del principio, me generaba una cara. La situación es exactamente la misma. Como les digo, simplemente la idea es mostrarles que esa herramienta existe, pero no creo que necesitemos usarla mucho. Vamos a utilizar la herramienta, ahora vamos a hacer clic en la herramienta seleccionar y haciendo una selección de barrido yo voy a borrar absolutamente todo lo que acabo de hacer porque no lo necesito, era simplemente a modo introductorio. Bueno, continuamos. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que lo vamos a dejar a mano para utilizarlo con otra herramienta. Simplemente vamos a cargar la herramienta línea. Asegúrense de haberla elegido la línea simple con la letra L también del teclado, también lo pueden hacer. Cargamos la herramienta línea y vamos a dibujar una línea paralela. Inicialmente vamos a hacer clic en cualquier punto paralela al eje verde, que vendría a ser el eje Y, y le vamos a dar 5 metros. Presionamos Enter, ahí tiene 5 metros de largo. Ahora nos vamos a desplazar en el eje rojo 5 metros, Enter, y finalmente nos vamos a volver a desplazar en el sentido del eje verde y le vamos a dar 3 metros. Fíjense que yo estoy introduciendo todos esos valores con el teclado, Enter. Ahí tenemos un pequeñísimo ejemplo de una sucesión de líneas. Fíjense que son líneas que están, si bien están unidas en sus aristas, son líneas que están completamente separadas una de la otra, ¿sí? Vamos a dejar esto un momento de lado, lo vamos a dejar ahí, por favor no lo borren porque como les decía lo vamos a necesitar enseguida. Y vamos a continuar ahora con la siguiente herramienta, que es la herramienta arco, que es el botón que está al lado de línea. La herramienta arco tiene, como su nombre lo indica, me sirve para dibujar arcos, pero tiene una serie de opciones. Vamos a hacer clic en el botoncito desplegable de la derecha y nos vamos a encontrar con que tenemos 4 tipos de arcos que nosotros podemos utilizar. La primera opción, la opción arco, me pide esto al igual que el AutoCAD. Fíjense que cambió el cursor, me está pidiendo inicialmente que le indique el centro de ese arco. ¿Dónde me pide eso? ¿Dónde me pide que le indique el centro del arco? Aquí abajo, en esta barra. Esta es la barra de comandos, es similar a lo que es la barra de texto de comandos en el AutoCAD que nosotros utilizamos para saber qué es lo que nos está pidiendo el AutoCAD que hagamos. Bueno, acá es lo mismo, esa información se despliega aquí y me da opciones adicionales. Ya vamos a trabajar con algunas de esas opciones adicionales
a la herramienta que estoy utilizando. Inicialmente fíjense que dicen seleccionar el centro. Vamos a elegir de esta línea, de esta sucesión de 3 líneas que hicimos recién, vamos a hacer clic aquí, clic, y fíjense que ahora lo que me está pidiendo es el radio. Fíjense, dice primer punto del arco o el radio. Yo le voy a poner un radio de 3 metros, voy a presionar Enter. Y ahora lo que sigue es que me va a pedir que le indique la longitud o el valor angular. ¿Sí? La longitud, la longitud del arco la manejo yo desplazando mi mouse y haciendo clic en el punto que yo quiera. ¿Sí? Ahí giré 180 grados. Y si no, lo que me está pidiendo aquí abajo es introduce un ángulo. Fíjense que aquí cambiamos, aquí abajo a la derecha, cambiamos de medida, de distancia a ángulo. Yo le podría poner 45 grados, le podría poner, ahí dice 56, 60, podría escribir 180. También puede usar como referencia, los valores absolutos. Fíjense que el cursor, cuando yo me acerco a algún valor absoluto, en este caso 45 grados, acá 90, 180 y sucesivamente, me va bloqueando el cursor para que yo haga clic exactamente en ese punto, ¿sí? Yo voy a hacer simplemente para mostrarles cómo funciona la herramienta, voy a hacer clic a los 90 grados, ¿sí? Ahí estamos viendo, estoy usando la línea de referencia, pero estamos viendo ahí abajo que en el valor angular, aquí en la parte de abajo, están viendo que me indica 90 grados. Voy a hacer clic ahí. Y ahí tenemos simplemente un arco que se dibujó, y fíjense con los valores que le indiqué, y fíjense que al dibujar este arco junto con estas líneas me separó este segmento de 5 metros que yo había hecho inicialmente, me lo separó en 2. Si yo borro ese arco, lo voy a seleccionar, voy a cargar la herramienta borrador ya que estamos, ¿sí? Aquí arriba al lado de la herramienta de dibujo, voy a cargar la herramienta borrador, selecciono el arco y lo borro. No me lo quiere borrar, no sé por qué motivo. Bueno, lo puedo hacer con la herramienta suprimir también, desconozco por qué motivo no me lo borraba. A ver, vamos a ver si con la línea, ahí está, con la línea sí funciona, no sé por qué con el arco no, pero bueno, debería haber funcionado. Si no, como les dije en la clase pasada, si tienen la mano izquierda desocupada, siempre ténganla cerca de la tecla escape o de la tecla delete en su teclado, de la tecla suprimir, para poder seleccionar objetos y borrarlos sin necesidad de ir a tocar el borrador. Que bueno, ya vieron, recién funciona cuando tiene ganas. Desconozco por qué recién no me quería borrar el arco. A ver, vamos a ver, voy a probar a ver si era... No, ahí está, ahora sí lo borro. No sé por qué recién no lo borraba. Bueno, en fin, continuando, chicos, para no hacer más larga la parte del arco, voy a borrar este arquito que acabo de dibujar porque lo usé de ejemplo. Y vamos a ver rápidamente los otros tipos de arco. Tenemos arcos de 2 puntos, que como su nombre lo indica, me va a pedir que le indique 2 puntos. Para generarlo voy a hacer clic en este punto nuevamente como punto de inicio. Y fíjense que ahora el arco ya aparece dibujado, simplemente me está pidiendo que le indique el punto final, ¿sí? Yo puedo hacer clic en cualquier parte, podría hacer clic por ejemplo aquí, en esta línea de cierre, y lo que sigue es que me pide la altura del arco, ¿sí? Cuando yo le indiqué el segundo punto me pide la altura, voy a hacer clic ahí, y fíjense que lo que pasó es que me cerró el programa, me cerró la sucesión de líneas y me generó una cara, que lo que yo no quería que pase, pero bueno, pasó. Simplemente vamos a tomar este arco y la carita y la vamos a borrar nuevamente para quedarnos con estas líneas que las estamos usando para trabajar. Continuando, arco de 3 puntos, hacemos clic en el primer punto nuevamente, cargo la herramienta arco de 3 puntos, hago clic en el punto de inicio. Otra vez me pide que le indique el punto final. Voy a darle este punto final. Y lo siguiente que me pide es que le indique la apertura de ese círculo, ¿sí? de ese arco, perdón. Voy a hacer clic ahí, supongamos, y fíjense que nuevamente se cerró la sucesión de líneas
en una cara. Me quedaron estas líneas aquí adentro que, si fuera el caso que no las necesito, las puedo seleccionar y borrarlas. Pero bueno, simplemente para mostrarles la herramienta. Nosotros vamos a trabajar, como les decía al principio, normalmente esta es la opción de arco que más vamos a utilizar, pero bueno, cumplo con mostrarles que tenemos distintas posibilidades dentro del uso de esta herramienta. La última, la herramienta de arco circular. Simplemente hacemos otra vez clic para ver cómo opera, clic en el punto de inicio. Ahora me está preguntando aquí abajo, seleccione el primer punto del arco o introduce el radio. Yo le voy a poner un radio de 3 metros. Y lo que sigue es que genera un arco circular que yo puedo llevarlo. Si yo quisiera, puedo llevarlo hasta el final o puedo cerrarlo antes, donde a mí me guste. Cuando uno hace un arco circular, el programa automáticamente lo cierra, ¿sí? Cuando uno lo hace sin usar un punto de referencia, el programa lo cierra y genera una cara interna. Acá en este caso me generó 2 porque tenía esta línea que se intersectaba. Pero bueno, es también una posibilidad utilizar esta herramienta. Lo último respecto de los arcos, habrán notado que cada vez que yo generé un arco, voy a hacer un arco simple, voy a cargar la herramienta arco de nuevo, voy a generar un arco simple. Vamos a hacer clic acá. Habrán notado que cada vez que yo cargo la herramienta, miren, a medida que yo aumento la longitud del arco, ahí la curva se ve, esta curva que estoy dibujando se ve bonita, se ve prolija. Pero a medida que yo aumento la longitud de ese arco, empieza a facetarse. Ahí el facetado es muy evidente. ¿Cómo solucionamos eso? Lo solucionamos aumentando la cantidad de segmentos que tiene esa curva. Fíjense que aquí abajo el programa me está preguntando, usa control más o control menos, me sugiere, para cambiar el número de segmentos. ¿Cómo se utiliza eso? Mientras yo estoy con la herramienta activa, antes de definir dónde voy a cerrar ese arco, voy a mantener presionada la tecla control y voy a apretar la tecla más cada vez que yo quiera aumentar un segmento. Fíjense cómo se va haciendo más prolija la curva, porque a mayor cantidad de segmentos, ven, ahí me va mostrando 26 lados en arco, 28, 29, y va quedando cada vez más bonito ese arco, ¿sí? Me da, a ver, me permitió, bueno, sí, me dejó llegar, vamos a llegar hasta 50. Ahí tenemos un arco de 50 segmentos. ¿Sí? Hacemos clic y fíjense que quedó mucho más prolijito que lo que se veía inicialmente, ¿sí? Bueno, continuamos trabajando. Ahora vamos a ver la herramienta de generación de formas, que es el botoncito que ustedes tienen al lado de lo que acabamos de ver, que es la generación de arcos. Por defecto ustedes van a ver que tiene este cuadradito, que es la herramienta rectángulo, ¿sí? Con la que hacemos rectángulos o cuadrados en el plano de trabajo en el que nosotros estamos trabajando. Si ustedes hacen clic con el botón izquierdo en este desplegable a la derecha, van a ver que tenemos otras opciones que son la herramienta rectángulo, que es la que está por defecto, el rectángulo rotado, círculo y polígono. Vamos a generar inicialmente un rectángulo. ¿Cómo lo hacemos? Cargamos la herramienta. El programa lo que me pide es que le indique inicialmente el punto de inicio, ¿sí? Dice, haz clic para definir la primera esquina. Yo voy a hacer clic ahí y fíjense que ahora lo que me permite hacer es indicarle el ancho de ese rectángulo que yo estoy dibujando. Fíjense que suceden varias cosas mientras yo utilizo aquí trato de ubicar la herramienta. En principio el programa, cuando yo me acerco a los 45 grados desde el punto de inicio, el programa me bloquea los 45 grados y lo que hace es mantener completamente proporcionados los dos lados de esa figura, o sea, me lo hace un cuadrado. Fíjense que mientras yo me desplazo en esos 45 grados, el valor aquí abajo de medidas, donde normalmente dice medidas, que ahora dice acotaciones, se mantiene parejo, ¿sí?
Esa es una opción. La otra es mantener la sección áurea de esa figura, ¿sí? Fíjense que me acerco más o menos cerca de los 30 grados y me permite utilizar la sección áurea como herramienta de proporción de mi rectángulo. Nosotros lo que vamos a hacer es generar inicialmente un cuadrado. Lo vamos a hacer indicándole al programa las medidas que nosotros queremos que tenga ese cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inicialmente vamos a escribir esos valores, ¿sí? Vamos a hacer 5, presionamos, habiendo hecho clic en el punto de inicio, presionamos la tecla en el teclado numérico 5 y ahora hacemos punto y coma 5, ¿sí? Me tiene que haber quedado así como se ve allá abajo a la derecha, 5 punto y coma 5, presionamos Enter. Y me va a dibujar exactamente un cuadradito que tiene 5 por 5 de lado y automáticamente fíjense que me cierra la figura y me genera una cara, ¿sí? A diferencia de lo que veníamos haciendo en la primera clase, que era dibujar una sucesión de líneas indicándole la distancia hasta hacer clic en el punto inicial. Acá directamente le damos las medidas y el programa automáticamente me cierra la sucesión de líneas y me genera la cara, ¿sí? Lo cual es mucho más útil para trabajar que estar haciendo línea por línea y hasta llegar al punto de inicio nuevamente. Continuamos. A ver, vamos a ver ahora, vamos a dejar este cuadradito de 5 por 5 que hicieron ahí, lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a borrar. Vamos a ver la siguiente herramienta, que es la de rectángulo rotado. El rectángulo rotado lo que me permite a mí es hacer, como hice recién, un rectángulo, pero en lugar de hacerlo en el plano de trabajo, me va a permitir, cuando yo hago clic, fíjense, hago clic en el primer punto y el programa ahora no me está dibujando el rectángulo, lo que me está mostrando es cuál va a ser el eje de rotación de ese rectángulo que yo estoy por dibujar, pero sí me pide la longitud. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a bloquear, fíjense, me acerco a colocarme paralelo al eje rojo y ahí bloqueo la vista en el eje rojo y le voy a indicar ahora la longitud, ¿sí? Del primer lado de ese rectángulo. Le voy a hacer, supongamos, 3 metros, 3, escribo 3, presiono Enter. Y ahora el programa lo que sigue es que me está preguntando a mí cuál es el valor de inclinación y al mismo tiempo la anchura de ese rectángulo. Yo puedo hacerlo indicándole con un valor que yo quiera. Por ejemplo, supongamos que si yo quería que sea de 7 metros de anchura, de altura, bueno, en este caso dice anchura, pero es más alto que ancho. Supongamos que yo quería que sea de 7 metros y que esté a 12 grados. Yo lo que haría sería escribir 7, punto y coma, 12 y el programa entendería que son 7 metros, 12 grados. O lo más sencillo, porque lo más probable es que nosotros queramos utilizar esta herramienta para elevar rectángulos y no tener que dibujarlos elevados y no tener que rotarlos después. Lo más probable es que buscando eso directamente busquemos bloquear nuestra vista, nuestro rectángulo en el eje Z. ¿Sí? Fíjense que yo me acerco hacia arriba y me bloquea el ángulo exactamente en 90 grados. ¿Sí? Entonces ahí, estando bloqueada la vista, voy a hacer 7, Enter, y tengo un rectángulo de, creo que lo habíamos hecho de 3 por 7, 5 por 7, ya no recuerdo. Pero bueno, lo tengo completamente rotado, elevado. Si lo podría haber hecho hacia abajo también. Puedo bloquear la vista, vamos a hacer otro, miren, ahí hago clic en el punto de inicio y ahora voy a bloquear en el eje verde. Voy a escribir primero la longitud, le voy a decir que este va a tener 4 metros de longitud y ahora nuevamente me pide el ángulo y me pide la anchura de esa figura. ¿Sí? Supongamos que yo quiero que en este valor angular tenga 8 metros. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí, no le voy a poner ningún valor angular, simplemente dejo el mouse quieto ahí y pongo 8, Enter y queda perfectamente rotado en ese valor angular. No absoluto, ¿sí? No escrito a mano, que yo le acabo de indicar, de manera a mano alzada literalmente. Bueno, continuamos. Voy a borrar esos dos rectangulitos. Este ya sabemos, chicos, no lo borran porque lo vamos a usar enseguida.
Vamos a ver la siguiente herramienta de generación de formas. Al igual que la generación de arcos, tenemos la herramienta círculo. Funciona exactamente igual que la de arco. Fíjense que me está pidiendo inicialmente que le indique el centro. Yo voy a hacer clic acá para ver un ejemplo. Y a continuación lo que me pide es que le indique el radio, ¿sí? Fíjense que allá el valor de medidas aquí abajo a la derecha cambió de medidas, acotación, ahora dice radio. Yo le voy a indicar, por ejemplo, un radio de 3 metros. Escribo 3, presiono Enter y tengo un círculo de 6 metros de diámetro, ¿sí? Al igual que les decía que el arco, vamos a borrar esto para volver a arrancar otra vez la herramienta. Al igual que el arco, cuando yo inicio a dibujar un círculo, yo puedo modificar la cantidad de segmentos que quiero que tenga ese círculo para que a medida que yo lo haga más grande, la curva del círculo sea una curva más prolija, más redonda y no tan facetada como se está viendo ahí. Lo hacemos de la misma forma con la tecla control presionada y presionando más para aumentar la cantidad de círculos, de lados, de segmentos que yo quiero que tenga mi círculo, ¿sí? Para que de esa forma sea más prolijo, sea más prolija la curva, ¿sí? De esa forma cambiamos la cantidad de lados. Bueno, y por último, la que nos queda por ver, para darle un pantallazo, que tampoco creo que lo utilicemos nunca, pero bueno, se las muestro, que es la de generación de polígonos, la herramienta de generación de polígonos. La vamos a cargar. Esta funciona exactamente igual que la de círculo. Primero me pide un centro, hago clic ahí y ahora me voy a ir abriendo hacia afuera. Fíjense que inicialmente tenemos una figura de 6 lados, ¿sí? Nosotros podemos aumentar la cantidad de lados igual que el círculo o reducirla con control más, control menos. Presionamos control y le voy a dar más y me aumenta la cantidad de lados, le doy menos y las reduce hasta que me queda un cuadrado, ¿sí? Vamos de esta forma modificando la cantidad de lados que queremos que tenga. Acá también tenemos que indicar un radio, ¿sí? Porque la generación de esta forma parte, al igual que el círculo, desde un centro, desde un valor de radio, ¿sí? Supongamos, lo voy a dejar con esa cantidad de lados y le voy a dar, hacemos 5, Enter, y ahí tenemos esta figura de 5 lados con un radio de 5 metros dentro de la figura. Bueno. Habiendo visto todas las herramientas de generación de figuras, con lo que vamos a continuar ahora, de generación de formas, chicos, perdón. Lo que vamos a continuar ahora es con la siguiente parte de la interfaz, que es el área de edición, que va desde la herramienta de empujar-tirar a la herramienta de simetría. Bueno, acá se llama dar la vuelta, pero es una herramienta de simetría. Nosotros la de empujar-tirar ya la vimos el otro día. Ustedes saben que para empujar-tirar partimos desde generar una cara, como es el ejemplo de este cubito que tenemos acá abajo. Nosotros cargamos la herramienta, nos acercamos a la cara, háganlo a esto, ¿sí? Continuamos con este cuadradito que nos había quedado de 5×5. Hacemos clic en la cara y el programa nos pide, fíjense, que le indiquemos la altura. Eso ya lo vimos el otro día. Vamos a darle 3 metros, hacemos 3, Enter, y me queda ahora sí un cubo, ¿sí? Ese cuadrado que había dibujado inicialmente ahora tiene 3 dimensiones y se convirtió en un cubo, ¿sí? Fíjense, esto no lo vimos el otro día, que si yo por ejemplo quisiera continuar levantando este cubo, porque en realidad quería que tuviera no 3 sino 5 metros, hacemos clic nuevamente en la cara, ¿sí? Que yo estaba levantando. Yo puedo hacer clic en cualquier cara, ¿no? ¿Sí? Puedo continuar extruyendo cualquier cara de esta figura, pero vamos a hacer clic en la de elevación, ¿sí? La que levantamos recién hacia arriba. Hacemos clic y ponemos, por ejemplo, 2, Enter, y ahora tenemos un cubo perfecto de 5×5×5. ¿Qué pasa
acá viene algo importantísimo. Supongamos que ustedes querían cortar en la medida en la que venían subiendo, si lo venían levantando, quieren cortarlo este cubo, supongamos. ¿Cómo lo haríamos? Acá abajo me da la opción, fíjense que dice control, activar, desactivar, crear una nueva cara inicial. ¿Sí? Vamos a tocar control una vez y ahora fíjense que el cursor cambió al signo más. Hacemos clic en la cara y me está creando otra cara, ¿sí? Me cortó el cubo y me está creando otra sucesión de caras encima de la inicial, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve a mí? Y me puede servir para, por ejemplo, decir que estos son dos tipos de muros distintos. A ver, vamos a darle 5 metros. Ahí está, para que se vea. Estos son, supongamos, pueden ser dos tipos de muros diferentes, ¿sí? Que yo quiero que estén separados. Este tenía 5 metros y este tiene 6 metros, supongamos. Entonces yo, utilizando esta herramienta, lo voy cortando a ese cubo en distintos objetos, ¿sí? Ya van a ver después, por ahí es medio difícil explicarlo ahora, pero después cuando aplicamos materiales, supongamos que, como les decía, yo quería que estos sean, este cubo de arriba sea hormigón, ¿sí? Y este cubo de abajo sea de ladrillo. Entonces a mí me sirve, por la forma en la que funciona el SketchUp, a mí me sirve separarlo de esta forma, para no tener que separarlo después, como vieron con la herramienta línea en la clase anterior, no tener que separarlo manualmente, ¿sí? Y después poder aplicarle materiales a cada cara, ¿sí? De acuerdo a lo que yo necesito, ¿ok? Bueno, seguimos. Voy a hacer control Z, me voy a volver a quedar con el cubito inicial que tenía ahí. Lo voy a dejar, no lo vamos a borrar y vamos a continuar viendo las herramientas de edición de objetos. La siguiente herramienta se llama equidistancia, es esta que está al lado de empujar, tirar, ¿sí? La voy a cargar. ¿Qué hace equidistancia? Equidistancia detecta un perímetro de líneas, ¿sí? Sea en una figura plana cerrada como el rectángulo, el cuadradito que hicimos inicialmente, o en la cara de un objeto, ¿sí? Fíjense que acá me va detectando las caras, ¿sí? Y me marca las aristas. ¿Qué hace esta herramienta? Detecta la sucesión de aristas perimetrales y me permite a mí, cuando yo hago clic ahí, me permite a mí, empujando hacia adentro o hacia afuera, me permite a mí generar otra forma dentro de esa figura, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a usar nosotros? Esto se va a usar mucho, por ejemplo, en el caso de que ustedes quieran hacer una caja, supongamos, o quieran hacer muros, ¿sí? Supongamos que esta era una habitación de 5x5 y ustedes ahora quieren hacerle el calado interior para que les queden los muros, ¿sí? Perimetrales a la figura. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de espesores de muros? Si esto tuviera que ser la separación entre la cara exterior y la cara interior, le daríamos, a ver, supongamos un muro de 0,20. Yo voy a escribir, ahí el programa me está pidiendo a mí que le indique una distancia. Yo voy a escribir exactamente 0,2. Voy a presionar Enter y me queda separado este perímetro de este perímetro por 0,20. Fíjense que cuando terminé de usar la herramienta, me separó en dos caras la cara interior. Si ustedes quisieran volver para atrás, tienen dos formas. Si se equivocaron con algo, tienen dos maneras de volver en este punto. Una es seleccionar cada una de estas líneas y borrarla, y la otra es, como siempre, control Z, ¿sí? Vamos a ver, voy a volver a cargar la herramienta equidistancia, me voy a acercar de nuevo a esta arista. Voy a hacer clic ahí, voy a empujar para adentro, así, y ahora voy a hacer de nuevo 0,2, presiono Enter. Supongamos que yo ahora quería completar este calado, ¿sí? Y empujarlo hacia abajo. Yo puedo venir nuevamente a la herramienta empujar, tirar, me acerco a la cara interior, hago clic, y fíjense que la puedo mover hacia abajo o hacia arriba, extruirla o restarla del cubo inicial. ¿Qué vamos a hacer? Tal cual les expliqué el otro día,
yo esto lo puedo hacer de dos maneras. La más fácil, si yo quería que esto quede como un calado, es acercarme. Fíjense que cuando yo me acerco a la parte de abajo, me detecta la cara inferior de mi figura. Ven que ahí se pone medio borroso y se funden las dos caras. Esa sería una. Yo podría hacer clic ahí, supongamos. Miren, se los muestro. Podría hacer clic ahí y arriesgarme a que el programa entienda que lo que estoy haciendo es un calado. Miren, hago clic. Y bueno, sí, el programa lo entendió perfectamente. Pero puede ser que no salga tan bien. Y puede ser que lo deje sin calar o que lo cale mal. Tengan cuidado con eso. Miren, voy a volver para atrás, hago control Z, hago clic en la cara y lo mejor que yo puedo hacer es acercarme a las aristas, ¿sí? Ven que ahí estoy tocando la arista. Entonces ahí hay una coincidencia exacta entre la cara que estoy empujando y la arista inferior. Hacemos clic ahí y me queda hecho mi calado. Ahí está mi habitación de 5×5 con muros de 20, ¿sí? Supongamos, por ejemplo. ¿Está? De esa forma podemos hacer, no era la idea que viéramos hoy cómo hacer un calado, bueno, pero bueno, ese es uno de los usos que puede tener la herramienta equidistancia, ¿sí? Bueno, continuamos, vamos a dejar esta figura ahí como está, ¿sí? No la vamos a borrar, esta tampoco, espero que no la hayan borrado. Vamos a cargar ahora la siguiente herramienta, simple y sencilla, que es la herramienta mover. Nosotros ya vimos el otro día en la clase anterior que la mejor manera de mover un objeto cuando yo ya lo tengo generado es o seleccionarlo entero, completo, con el triple clic y ahí carga la herramienta mover, por ejemplo, y moverlo, ¿sí? Habiendo seleccionado completo, o hacer triple clic y hacer clic derecho, crear grupo, y ahí ya es más fácil. Yo ya no necesito hacer triple clic cada vez que quiero seleccionar este cubo. Simplemente cargo la herramienta mover, selecciono una arista, un punto o un punto no determinado en la cara y lo muevo por donde yo necesite. La herramienta mover tiene una utilidad muy práctica, que es la de servirme para copiar objetos. Yo puedo copiar objetos en SketchUp de dos maneras. Una es seleccionándolos y haciendo el clásico control C con el teclado, o yéndome al menú edición y buscando la herramienta copiar. O la otra forma más rápida es seleccionar mi cubo para moverlo. Fíjense que ahí lo estoy moviendo y presionamos la tecla control, y en el momento en el que presionamos la tecla control el programa me crea una copia de esa figura que yo ya puedo poner donde a mí me guste, donde a mí me sirva, ¿sí? Fíjense que yo voy haciendo control y voy haciendo muchas copias de ese objeto utilizando la herramienta mover, ¿ok? Bueno, seguimos, borro todas las copias, dejemos esta figurita ahí que me va a servir. Ahora vamos a ver cómo se utiliza la herramienta que sigue, que es rotar. La herramienta rotar es un poquito tramposa, porque la herramienta rotar necesita que yo utilice figuras auxiliares para poder trabajar con la herramienta. ¿Cómo se utiliza? Si la cargamos, ¿sí? Como viene de fábrica y no tenemos seleccionado nada, cargo la herramienta. Lo primero que me pide es que le indique un objeto. ¿Qué objeto vamos a rotar? Yo le voy a decir, bueno, voy a rotar este cubo que está acá. Yo les decía que esta herramienta tiene una pequeña trampa. Fíjense que el transportador cambia su ubicación a medida que yo me acerco, sea al plano de trabajo, sea una de las caras, a la otra cara. Cambia su orientación, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está buscando la herramienta, más allá de qué objeto quiero girar, lo que está buscando la herramienta es definir cuál es el eje de giro. Si yo me pongo en el plano de trabajo, mi eje de giro es el eje Z, ¿sí? La elevación. Si yo me acerco, por ejemplo, a esta cara, el eje de giro pasa a ser coincidente con el eje X, ¿sí? Ven que se puso rojo el transportador. Si me acerco a esta cara, pasa lo mismo con el eje Y. ¿Cómo lo vamos a usar nosotros para no complicarnos y no tener inconvenientes? Inicialmente seleccionen la figura que quieren girar, cargan la herramienta y después dicen, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? Si la quiero girar
en coincidencia con el eje Z, bueno, hacen clic, supongamos, a ver, vamos a hacer clic en este punto y ahora lo que me está pidiendo es que le indique cuál es el otro punto de mi brazo, ¿sí? De mi brazo de giro. Hacemos clic acá, no hace falta, no tiene un valor exacto, esto simplemente me pide que le indique cuál es el brazo, el otro punto que define el brazo de mi eje de giro. Hago clic aquí y automáticamente puedo girarla, ya sea en valores exactos, que el programa ya los tiene precargados, o lo que yo necesite, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, aquí. Ya la giré. Ahora supongamos que yo la quería girar, como les decía recién, en coincidencia con el eje Y. Yo me voy a venir, habiendo seleccionado la figura, cargo la herramienta girar y me voy a venir a esta cara, ¿sí? Cosa que me asegure que apareció el transportador verde. Y voy a hacer lo mismo, chicos. Voy a hacer exactamente clic en un punto, clic en el otro. Y ahí mi figura está girando en el eje Y. Lo mismo para el eje X. No lo voy a repetir porque es obvio, ¿sí? Ahí elijo una cara, elijo 2 puntos y giro, ¿sí? Ahora supongamos que vamos a hacer una cosa. Supongamos, y esta es algo que es muy común en SketchUp. Supongamos que yo quería girar otra figura. Vamos a hacer, voy a hacer una copia utilizando la herramienta mover. Ahí está. Hago la copia con control. Cargo la herramienta girar y yo quiero girar, supongamos, quiero girar estas 3 líneas que tengo acá, ¿sí? Las voy a seleccionar a las 3 con un barrido y ustedes me van a decir, yo la quiero girar en el eje, en coincidencia con el eje X. Bueno, cargo la herramienta girar y ¿qué pasa? Esto no me está mostrando nada que me referencie el eje X. ¿Cómo se hace esto cuando me pasa algo así, que yo quiero girar algo y no tengo referencia, como hacíamos recién, que veíamos las caras? Yo voy a utilizar un objeto de referencia para girarlo en los ejes que no veo. Por ejemplo, voy a utilizar la cara de este cubo. Fíjense que cuando me acerco, me detecta la cara y me cambia la ubicación del transportador, ¿sí? La cambia para coincidir con eje de giro con el eje X. Hago clic, miren, hago clic en este punto, ahora hago clic en este punto para que me tome un valor angular exacto y giro mi figura, ¿sí? Utilizando como ayuda otra figura que yo tengo generada en mi escena, ¿sí? Es muy común que yo, como les decía recién, por ejemplo, yo genere un rectángulo. Esto pasa siempre, digan, bueno, ahora lo quiero parar a este rectángulo. Es muy común que uno, cuando empieza a trabajar, uno no tiene nada de referencia. Entonces lo que siempre se hace para el giro, lo que siempre se hace es generar una formita auxiliar, ¿sí? Supongamos este cubito que tengo acá. Entonces cuando yo ya tengo esa figurita auxiliar ahí, yo ya puedo usarla como ayuda para elegir cualquiera de sus caras y girar mi objeto, ¿sí? Supongamos que quería girar este plano que acabo de generar ahí en el eje Y, me acerco a esta cara, elijo los 2 puntos y lo utilizo como referencia, lo giro, ¿sí? Y después este cubo que lo usé de ayuda, lo puedo borrar tranquilamente sin ningún problema. Continuamos trabajando, ya vimos la herramienta girar, ahora vamos a ver la herramienta de escala, que como su nombre lo indica, me permite a mí escalar los objetos que tengo en escena. Simplemente, habiendo seleccionado un objeto, voy a borrar, perdón, no lo borré fuera de cámara, al rectángulo rotado, voy a borrar el otro rectangulito que me quedaba. Estas 3 líneas, por favor, no las borren, y por lo menos uno de los cubitos tampoco, porque lo vamos a continuar utilizando. Voy a cargar la herramienta de escala. Fíjense que simplemente lo que me pide es que primero elija un objeto. Voy a elegir este cubo que me quedó calado del ejercicio anterior. En el momento en el que yo hago clic, me aparecen distintas opciones, distintos puntos de los cuales yo puedo agarrar mi figura para escalarla. Si supongamos, yo puedo tomar esta esquina y hago un escalado proporcional de la figura, ¿sí? Podría, si quisiera, apreté escape, podría, si quisiera, seleccionar este punto en una de las caras
y el escalado pasa a ser un estirado. Fíjense que estoy agrandando mi figura en el eje X, pero fíjense cómo los muros interiores van perdiendo proporción, porque esto no es un escalado proporcional, o sea, no estamos estirando la figura, sino que la estamos escalando sin proporción, ¿sí? Presiono escape. Y por último, lo que le quería mostrar es la opción que dice aquí abajo, activar, desactivar, modificar escala desde el centro. Cuando yo recién hice clic en este punto, por ejemplo, fíjense que me acerco a este punto y me está marcando el punto opuesto del otro lado. Está tomando ese punto como centro. Hago clic y fíjense que ese es el centro de mi escalado. Si yo presiono control, el programa pasa a tomar el centro para ese escalado, ¿sí? Como punto de referencia para ese escalado. Por último, si presionan, como dice aquí abajo, si presionan mayúsculas, fíjense que abajo dice activar, desactivar escala uniforme, fíjense que perdió, ahí estábamos viendo una escala proporcional, era uniforme, ahí está, ahora con T mayúscula, ese escalado pasó a ser completamente amorfo y desproporcionado, que no va a ser el caso de lo que nosotros normalmente vamos a querer hacer, pero bueno, les muestro que funciona de esa manera. La última herramienta de la parte de edición, chicos, que nos queda por ver es la de simetría. Presión escape, fíjense que no dejé escalada mi figura. Vamos a cargar la herramienta de simetría, ¿sí? Que acá se llama dar la vuelta. Y voy a seleccionar mi objeto y en el momento en el que selecciono mi objeto me aparecieron tres planos que yo llamo tres planos de simetría. ¿Cómo funciona esta herramienta? Yo voy a elegir en qué plano, en coincidencia con qué plano yo quiero hacer esa simetría. Si supongamos que quiero que sea con el plano verde, lo selecciono, hago clic, arrastro hacia afuera, ahí, y ¡tuc! Apareció la figura completamente simétrica a la anterior. Ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo sé que es simétrica si la anterior desapareció? Presionen la tecla control y les va a hacer una copia del original y ahí ustedes ven que es exactamente simétrica. Esto también puede servir para copiar, chicos. O cuando, por ejemplo, tienen, no sé, un placar y quieren hacer una copia exacta de ese placar en otro lado, utilizan esta herramienta y les aparece espejado, ¿sí? Porque es una simetría. Miren, ahí la voy a hacer en el eje rojo, presiono control, a ver, ahí está, sí, control, y me apareció otra copia exactamente igual. Lo mismo con el eje Z, el eje azul, lo presiono, empujo hacia arriba y me van apareciendo sucesivas copias que son todas simétricas con la primera. Bueno, hasta acá esas son las herramientas. Voy a volver para atrás para quedarme con lo que tenía al principio. Estas son las herramientas de edición, de modificación de objetos, ¿sí? Que son las que están aquí arriba. La última que vamos a ver y por la cual les pedí que no borren esta figura es la herramienta Sígueme. La herramienta Sígueme, que la van a encontrar en el menú Herramientas, aquí arriba, vienen hasta aquí abajo, está empujar, tirar y automáticamente aquí sigue la herramienta Sígueme, valga la redundancia. La herramienta Sígueme, ¿cómo funciona? Supongamos que ustedes querían hacer una moldura, ¿sí? O un muro. A ver, vamos a hacer el ejemplo de un muro. Yo voy a dibujar con la herramienta línea, voy a hacer clic acá, voy a empujar hacia arriba, ¿sí? Lo voy a hacer vertical, vamos a hacer un muro, el perfil de un muro, lo vamos a hacer de 3 metros de altura, a ver, 3, enter. Ahora voy a ir hacia el eje rojo, voy a hacer 0.2, enter, voy a bajar 3, enter, y voy a hacer clic en el punto de inicio. Supongamos que ustedes querían hacer, les decía, una sucesión de muros o una moldura. Dibujan el perfil del muro, ¿sí? Ya lo dibujamos de 3×0,20 y a continuación lo seleccionan. Recuerden, triple clic o barrido,
lo seleccionan completo y lo toman desde uno de los dos puntos de la base, cualquiera de los dos, y lo colocan en coincidencia con el punto de arranque de mi eje. Si nosotros vamos a tomar esto, siempre lo explico de la misma forma, lo van a tomar como si fuera la vía del tren. Nosotros vamos a hacer correr con la herramienta Sígueme este perfil que yo acabo de dibujar, lo vamos a hacer correr a través de la sucesión de líneas. Lo voy a ubicar ahí y a continuación voy a cargar la herramienta. Me vengo al menú herramientas, elijo la opción Sígueme y lo primero que me pide es que le indique una cara. ¿Sí? Yo voy a hacer clic en la cara que tengo acá y a continuación fíjense que se está extruyendo, tomó ese eje, ¿lo ven en el eje rojo? Me voy a acercar al otro eje, voy a venir para ahí y ahora me voy a acercar al otro eje y voy a venir para ahí y listo. Tienen toda la caja muraria de 20 centímetros de espesor siguiendo el perímetro de líneas. Les decía, puede servir, esto les puede servir para cualquier cosa. Ustedes pueden hacer esta sucesión de esta extrusión por ejes, se llama en el AutoCAD, la pueden hacer con un círculo, la pueden hacer con el perfil de una pared, la pueden hacer con el perfil de una moldura, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Y se ahorran el trabajo de tener que estar haciendo uno por uno los muros. Ya lo vamos a ver, se va a entender mejor eso en el práctico. Bueno, hasta acá llegamos con lo que son las herramientas de edición y generación de formas en general. Vamos a hacer un repaso rápido de el otro apartado que nos queda, las otras herramientas de la barra por defecto que nos quedan en el programa. Tenemos la herramienta medir, que es muy útil. Esta cuando alguien nos pide que le midamos algo, simplemente hacemos clic en la herramienta y nos pide que le indiquemos 2 puntos para mostrarnos una distancia. Yo por ejemplo me voy a acercar acá, voy a hacer clic ahí, es decir, supongamos que yo quería saber el largo de esta pared, clic ahí, clic acá, a ver, por acá, ahí está. Fíjense que si ustedes hacen clic les va a mostrar la distancia, pero simplemente con que se acerquen al punto que ustedes quieren medir, lo dejan quieto un segundo al mouse y ya les muestra directamente la distancia que ustedes quieren saber, ¿sí? Yo hice clic en ese punto, a ver, lo voy a cargar de nuevo para ver la altura, hago clic acá, me acerco hacia abajo y me está mostrando ahí que esto tiene 3 metros. Esa es básicamente la herramienta medir. La que continúa acá, ya la vamos a ver después, todavía no. Esta es la que me permite asignar materiales. Fíjense que cuando yo le hice clic automáticamente aquí al costado me apareció el menú de materiales en la bandeja predeterminada. Todavía no vamos a trabajar con eso, pero bueno, les cuento que es esa la herramienta. A continuación tenemos las herramientas de vista, ¿sí? Tenemos la herramienta orbitar, que ya la vimos, que es la que podemos usar haciendo clic y manteniendo el clic con la rueda del mouse, o cargando esta herramienta yo puedo con el clic izquierdo, puedo orbitar mi escena a gusto y gana, ¿sí? Luego tenemos la herramienta de desplazamiento lateral, ¿sí? Que es esta que está ahí, hacemos clic y la cargamos y nos movemos de manera lateral para un lado o para el otro en nuestra escena. Tenemos la herramienta de zoom que cumple la misma función que la ruedita del mouse, ¿sí? Que es hacer zoom hacia adentro o hacia afuera, pero lo hacemos con el clic izquierdo. Mantenemos el clic y nos desplazamos hacia adentro y hacia afuera y tenemos un movimiento por ahí más suave que el de la ruedita, ¿sí? El que hacemos con la ruedita, ¿ok? Y por último, chicos, nos queda, que ya la vimos también, nos queda la herramienta de ver modelo centrado, que cuando hacemos clic en este botón centra la cámara, el área de trabajo, en todo lo que nosotros tenemos en la escena. Esto es muy importante, miren, porque si yo, por ejemplo, me voy a alejar mucho, ¿no? Yo tenía una copia de mi cubito allá y yo me lo olvidé a la copia del cubito. Entonces yo estoy trabajando acá y digo, bueno, a ver, quiero ver toda mi escena ahora. Yo en realidad quería ver esto y no sabía que tenía el cubito ahí perdido. Cuando hago clic acá, fíjense que no me hizo zoom aquí,
sino que se fue hasta donde estaba el otro cubito. Esto está bueno por ahí porque me sirve a mí para saber que tengo objetos que quizá no necesito, que están dispersos en la escena, para encontrarlos y borrarlos. O por ahí algo se me perdió, es muy común, y utilizando esta herramienta, la de extender el zoom, mostrar toda la escena, puedo encontrar esas cosas que no me sirven o había perdido, ¿sí? Bueno, lo último que les voy a mostrar, que es súper importante para trabajar con SketchUp, es la transparencia de los objetos. Ustedes se fijan que aquí, ustedes están viendo en este cubo, por ejemplo, en aquella pared que está allá, están viendo todo perfectamente lleno. Bueno, hay una tecla, que es la tecla K en su teclado, que si ustedes la presionan, les va a permitir ver transparente los objetos con los que yo estoy trabajando, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí ver transparente mis objetos? Supongamos, vamos a suponer, yo voy a hacer una figura de ejemplo, voy a hacer un cubito aquí abajo, le voy a dar 1 metro de altura, lo voy a convertir en un grupo, crear grupo. Supongamos que yo quería ubicar este cubito, agarrarlo de esta arista y ubicarlo en esta arista que está aquí adentro, acá, en esa. Pero yo no veo esa arista. ¿Qué haríamos nosotros? Nosotros, lo típico que haríamos, nosotros agarraríamos la herramienta mover, la seleccionamos, tocamos en este punto del cubito nuevo y después nos vendríamos, giraríamos la cámara y nos iríamos a buscar este punto. Esa sería la fácil, digamos, la tradicional. Utilizando la transparencia de objetos, a ustedes les permite, sin tener que mover la cámara para ir a encontrar ese punto, miren, presionamos la letra acá, les permite encontrar ese punto dentro del objeto que de otra forma no lo podrían ver, ¿sí? Fíjense que ahí me está detectando la cara, ¿sí? Si yo me acerco al punto que está transparente, hago clic ahí y mi objeto queda ubicado donde yo necesito, sin necesidad de que yo haga esto, así, y me vaya a buscar el punto, ¿ok? Presionan la tecla acá y la transparencia se desactiva y ustedes no tienen que hacer tanto trabajo con la rueda del mouse y con el zoom, qué sé yo, para lograr llegar a esos lugares que no se ven, ¿sí? Lo mismo acá, fíjense que toco la tecla acá y puedo ver completamente transparente este muro, ¿sí? Y puedo ver las aristas posteriores, las que no están visibles, y sigo girando, ¿ven? Y ahí veo las otras, las anteriores. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con esta primera clase complementaria a la primera clase presencial de la materia. Los espero el próximo miércoles. Lleven este ejercicio, practiquen, lleven dudas, lleven preguntas. Si tuvieron algún inconveniente, espero sus consultas. Vamos a practicar, a dedicar buena parte de la próxima clase a practicar estos comandos que son claves para que podamos trabajar adecuadamente, correctamente en SketchUp. Nos vemos el próximo miércoles.